ya conmigo está Wendy Márquez, cabo segundo de los bomberos de la UCB. Bienvenida, Wendy. Gracias. No, gracias por estar aquí y por hablarnos de este tema tan importante. Y vamos a comenzar siempre por lo básico, aprendiendo qué es un sismo. Un sismo es un fenómeno geológico que se suscita en la Tierra, es una liberación de energía y a su vez al liberar esa energía genera ese movimiento sísmico que vemos o que sentimos pues, en ciertas zonas, pues, que como tú bien lo dijiste, se encuentran las fallas o las placas, pues, en este sacude, pues, movimiento fuerte o de menor magnitud o mayor magnitud, dependiendo de la zona, pues. ¿Y por qué se genera? Como te dije, son liberaciones de energía en la corteza terrestre y es necesario, pues, los movimientos también por las fallas y las placas. Sabes que tenemos placas divergentes y placas convergentes. Las placas divergentes son aquellas que se separan entre sí y las convergentes son aquellas que chocan entre sí. Por eso tenemos las cordilleras, por eso tenemos los océanos y bueno, eso implica pues esos movimientos. Por eso también tenemos los volcanes por medio de esas placas pues, que se mueven. Y en Venezuela tenemos la placa suramericana y la placa del Caribe, como tú bien lo dijiste, lo cual esto genera pues que la población debe estar preparada pues, para un evento sísmico. Y tenemos también que en Venezuela hay 3 fallas principales, pues, de lo cual la falla de Boconó, la falla que está al sur, a nivel de los Andes, está la falla San Sebastián, que la tenemos en el centro del país, y está la falla del Pilar, que está en el oriente del país. Y estas fallas están en el territorio venezolano, de lo cual debemos estar preparados. A nivel de la falla del Pilar, ahí hay movimientos sísmicos constantemente, pues, aunque no lo sentimos porque son de menor magnitud, de 2, de 3, depende, como la Fundación Venezolana Sismológica lo mide y nos informa, pero también han suscitado eventos sísmicos de mayor magnitud en esa falla del Pilar, como tenemos el terremoto de 1997 de la fosa del Cariaco, pues. Entonces, sí, debemos estar preparados para estos eventos, pues. ¿Y cómo se puede saber cuando es un sismo superficial o cuando es profundo? Es profundo. Depende de las medidas a tomar. Sabes que tenemos sismógrafo y cuál es lo que miden la profundidad del sismo. Un sismo profundo se llaman epicentros y hipocentros, y los epicentros están en la superficie de la Tierra. Y eso es la profundidad. La profundidad puede ser de 10 kilómetros de profundidad, donde se genera el sismo, y a su vez donde es la superficie plana, que es donde está el epicentro, pues, como tal. Y el tema de la magnitud, ¿cómo se mide eso? Eso es una fórmula matemática, es logarítmica, es magnitud-momento, de lo cual nuestros especialistas en esto, ellos a la hora de suscitarse un evento como este, lo miden pues, con sus equipos especializados para esto. ¿Has participado en algún evento de este tipo? De medición. Sí, hace aproximadamente 10 años fui científico 1 en la Fundación Venezolana de Sismológico. ¿Y cómo es el despliegue? Por ejemplo, te llaman, Wendy, acaba de ocurrir un sismo de magnitud 5.4 en Caracas con el hipocentro, no sé, en La Guaira. Bueno, ahí el equipo, finalmente que tenemos nuestros equipos ahí midiendo cada constante de la corteza terrestre, una vez que se suscita un sismo, nuevamente se van los geólogos y los geofísicos a evaluar el terreno, pues, donde se suscitó, cómo se quebró, cómo el movimiento hizo, la fuerza que generó ese terremoto, hubo ese movimiento y qué causa, pues. Acuérdate también que Venezuela tenemos las fallas, nuestras fallas son transversales, pues, son transformadas, que las fallas se mueven una al lado de la otra. Entonces, eso para nosotros es un estudio, pues, a nivel de geológico, porque es una transformación de la corteza terrestre, pues.
Bien, y ¿qué le dirías a esta hora a una persona que, oye, porque puede pasar mañana? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Hay que mantener la calma. Finalmente, yo sé que es difícil cuando ves que todo se te mueve, pero lo primero es mantener la calma y tener la prevención, pues, tener el conocimiento previo a esto, pues, y esperar si puedes cubrirte en un espacio donde no puede, o sea, se dice bajo la mesa o en triángulo, de manera tal, esperar que pase el sismo y desalojar el lugar y esperar a los organismos competentes, pues. Ahora vemos, bueno, con este caso lamentable en Turquía y Siria, bueno, muchas personas en las redes sociales hemos visto cualquier cantidad de noticias que, bueno, nos pone a llorar, nos da sentimiento, niños, abuelitos, personas mayores, no tan mayores, y nos ha conmovido. ¿Cómo sobrevive? Porque lo he visto mucho, un bebé bajo los escombros o un adulto mayor, ¿cómo se hace ese rescate a esas personas y cómo existe, cómo hay esa posibilidad de sobrevivir, por lo menos un bebé pequeñito? Oye, la probabilidad, o sea, no se sabe, pues, pero realmente nosotros procuramos que eso se haga, pues. Y también se debe conocer a nivel territorial la cantidad de personas que habitan en un lugar, pues, para saber qué hay, pues. Y eso es un censo, pues, censo que se hace y se va a eso, pues, o sea, y también sabes que los primeros respondedores, aparte de que somos nosotros, también es tu vecino, tu allegado, pues. Entonces, oye, yo creo que al suscitarse este evento, se cae una casa, lo primero que debes sacar es estos niños, estos abuelos que necesitan nuestra ayuda, pues. Y que se salen de verdad, que Dios que los ayuda, pues, porque un evento como este es fuerte, pues, es fuerte. Pero es necesario tener el conocimiento, pues, y que es ellos, los que están al lado tuyo, los que te van a ayudar. Ahora, yo estoy en mi casa y ¿qué hago si veo que hay un movimiento? Lo primero es desalojar el lugar con calma, pues. O sea, lo primero que se hace es la calma, pero inevitablemente, como no son eventos en Venezuela, pues no tenemos eventos tan seguidos, tan fuertes. El venezolano tiende a olvidar un poco lo que es esto, y cuando llega como que pierden la calma, porque no nada más aquí, en otros lugares también lo hemos visto, pero es importante mantener la calma. Si puedes resguardarte, te resguardas, y de lejos de las edificaciones. ¿Es válido la mesa? ¿Es válido a veces dicen, bueno, ¿dónde está la columna más fuerte? Me voy a pegar de aquí. Eso también depende de las estructuras, como es mi casa también. Pero es resguardarse lo primero y ayudar, pues, y ayudar a tu vecino. Es importante. Y es una cosa que a veces, bueno, Dios nos proteja siempre, pero ¿qué pasa? Ahora mismo me está enviando una información de Fumbisis, el 15 de febrero, tuvo un sismo de epicentro, con el epicentro 1 kilómetro al suroeste de Bucaramanga, y están las coordenadas. Eso es Colombia. Esto es Colombia. Y 110 kilómetros al suroeste de San Antonio del Táchira. Cerca, muy cerca. Entonces, piensa que es lejos, pero... Es cerca, exacto. Sí, debemos estar preparados para esto. De verdad que tuve la oportunidad, pues, también de capacitar a la población a nivel de tsunami, de terremoto, y es necesario que la población conozca sobre estos eventos que generan desastres. No es desastre natural, sino eventos que generan desastres. Eventos adversos que generan desastres. ¿Ustedes tienen estas jornadas en la UCB? En cuanto a la capacitación sí, a las comunidades, sí. ¿Y cuánto dura la capacitación? ¿Qué aprenden allí? O sea, ¿cómo me pudieses decir, oye, aprenden esto? A nivel de primeros auxilios, lo básico de primeros auxilios, porque es necesario, porque también ellos sepan, pues, que la gente esté preparada para ayudar en caso de, porque ellos están al lado, pues ellos están ahí cerca de ti.
Entonces tienen que conocer, pues. Y lo básico de primeros auxilios lo enseñamos, pues nosotros a las comunidades y a los entes que nos lo solicitan. Y también como brigadas de emergencias también capacitamos a nivel como bomberos UCB. Capacitan también para ayudar, por ejemplo, al adulto mayor. Exacto, correcto. Todo eso lo brindamos nosotros como cuerpo de bomberos. Estamos con el teniente de bomberos de la UCB, Elisaúl Marín. Todo lo previo ante un sismo. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias. Ajá. Bueno, vamos a hablar de las recomendaciones ante sismo. Bueno, no sabemos qué va a ocurrir. Exacto. Eso no se puede adivinar, ni se puede calcular, ni nada. Pero ¿cuáles son las medidas preventivas que yo debo tener en mi casa? Las condiciones y esas zonas que ustedes saben que son de riesgo. Fíjate, si hablamos de lo que es la prevención sísmica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que culturizarnos. Eso es un aspecto muy fundamental que tiene que tener la población para poder determinar o detectar cuáles son las zonas de riesgo que tenemos en nuestros hogares o incluso en nuestras zonas laborales. Tenemos que tener un conocimiento previo y es ahí donde todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Cuerpos de Bomberos, Protección Civil, llevan a cabo una serie de capacitaciones a la comunidad. ¿Esto con qué finalidad? Poder darle a entender a la población de que nosotros mismos colocamos las zonas de riesgo. Nosotros tenemos vulnerabilidad en nuestros hogares y tenemos zonas de riesgo que son autoimpuestas. Una vulnerabilidad que tenemos son los sistemas de gases, cableados eléctricos, también tenemos lo que son las tuberías de agua. Y en este caso, el gas puede venir o por tuberías o por bombonas. Y zonas de riesgo como tal las podemos determinar nosotros por incluso el mobiliario que nosotros colocamos. Nosotros tenemos una costumbre de que todo va hacia la parte superior y todos los elementos que colocamos en la parte superior nunca están fijados. Si hablamos de la parte sismo resistente o medidas de prevención sísmica, esto nos indica que todo, desde un escaparate, un cuadro, todo debe estar anclado a la pared. Esto con el fin de que si hay algún movimiento telúrico, él mantenga su lugar y no, primero, no nos caiga encima y segundo, no nos bloquee las salidas de emergencia. O sea, por ejemplo, un closet debe estar anclado a la pared en todo momento. En su parte posterior debemos de fijarlo a la pared. Las neveras. Todo debe tener las neveras normalmente tienen un equilibrio por las mismas bases que tienen y las dimensiones. Los closets son de múltiples formas y normalmente el peso que les incorporamos los hace desequilibrados. Es decir, si yo tengo una mesa en la casa grande o un cajón grandísimo y no está como determinado en un punto clave de una pared, debo de inmediato anclarlo. Esto con el fin de ¿qué? De que en algún movimiento que puede suscitarse, volvemos y repetimos, los sismos no los podemos calcular. Podemos estar en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier condición, y él se puede presentar. Y al momento de presentarse, no sabemos la intensidad o la magnitud que pueda tener. Y esto puede, este tipo de mobiliarios, desde un escaparate, un televisor, un cuadro, si no está sujeto debidamente a las paredes, puede caer. Y en el caso de las ventanas, que son de vidrio. Ajá. Bueno, como norma, primero, que todas nuestras camas deben de estar alejadas de las ventanas. Esa es la principal regla en la parte sísmica. Si no podemos hacer eso, comprendemos que hay algunas configuraciones en hogares que no lo permiten, por lo menos debe de tener alguna protección que impida que el vidrio implosione encima de nosotros. Alguna película, como hay en las empresas, una gigantografía que se coloque, que al momento de fracturar la ventana, ella mantenga su posición. Sobre todo en edificaciones más altas, que es donde más se puede sentir. Bien, hablaba del gas, del tema del gas. Como no lo puedo detectar, no sé nada, pero hay un movimiento importante. Oye, sentí que, está temblando. ¿Qué hago en ese momento? Fíjate, en la parte del gas, normalmente o por normativa, toda tubería de gas o todo servicio que preste gas debe de colocarle una sustancia inodora. El gas no tiene olor propio, se le agrega una sustancia para poder de esta manera percibir, debido a que es un gas de tan alto nivel de inflamabilidad,
que representa un riesgo en la población, se tiene que percibir a través de un olor. Ese olor es incorporado al gas. Al momento de un movimiento telúrico, el primer paso que nosotros debemos de hacer es cerrar la válvula principal para proceder a hacer una ¿Y verificación. cómo se le coloca ese olor? Eso es un procedimiento industrial, eso es directamente en fábrica, en planta. Uno procede, cierra, paso de gas, la forma más fácil... Y una persona en su Ajá. casa, por ejemplo. Por eso, la forma más fácil Ajá. de poder percibir si hay una fuga es lo que normalmente hacemos con agua y jabón. Ajá. Uno aplica una solución jabonosa en lo que es, si es tubería, todo el tramo de tubería, o si es bombona, encima del cuerpo de válvulas, la parte principal donde se hace la conexión a manguera o tubería, para percibir o localizar si hay alguna fuga. Esto se verifica con la solución jabonosa, él va a hacer burbujas. Si percibimos que hay una fuga en todo el tramo de la tubería de nuestro hogar, tenemos que irnos a la segunda válvula. El sistema normalmente tiene 3 válvulas. La de instalación o edificación, que está en la parte externa, tenemos válvulas por piso y tenemos válvulas residencial dentro de nuestros hogares. Y si es un edificio, ¿cómo una persona puede localizar? Oye, estoy aquí en el edificio, ¿cómo localizo ese sistema? Porque no lo veo. Abriendo y cerrando. No, realmente, cuando qué susto. hay cuartos normalmente en pasillos, Ajá. una reja, normalmente la vamos a identificar porque también tiene que estar ventilada, donde están una serie de válvulas y esas es tuberías de gas. ¿Cómo sabemos si es tubería de gas? Por normativa, toda tubería de gas tiene que ser de color amarillo. Y ese es otro tema, que la gente le cambia el color por estética. No podemos hacer eso. Verificando, si es la instalación, se hace como hace un periodo se realizó, que fue posterior a fabricación de edificio, debemos de conversar con la contratista y en este caso solicitar la información de cuál es nuestra válvula en este caso. Si ya nosotros llegamos y se pide si es edificación, a lo que es Eso también está localizado en el cuarto donde la gente bota la basura en los edificios. No. No, ahí no está. No. Ahí no hay nada de eso. No debería. Eso está en nuestra casa. En nuestra casa y en pasillo, pero Y en en pasillo. otra zona del pasillo. Ok. Y al inicio de la residencia. Siempre se puede buscar con el que lleva toda la parte administrativa del conjunto residencial la información de eso. Y si no sabe, hay que buscarlo. Porque eso es súper importante Bueno, tener. vaya a buscarlo. Bueno, yo no lo sé, yo lo voy a buscar ya. Sí. Eso es importante, sobre todo para evitar fugas. Si hay una fuga de gas por X razón, tenemos que localizar nuestras válvulas. Si la tenemos por un movimiento telúrico, también hay que localizar esas válvulas. O sea, no es que vas a salir corriendo. No, lo principal en todo tipo de emergencia es permanecer con la calma en todo momento. Pensamiento frío, porque ahí entramos en la parte psicológica. Si nosotros nos estresamos, nuestro raciocinio va a variar. Puede ser que yo determine en una condición calmado, mi salida más obvia es la puerta. Si yo entro en crisis, mi salida más obvia mentalmente va a ser la ventana. Y así esté en un piso 5. Pero eso es lo que pasa cuando entramos en crisis o en pánico. Entonces, siempre en todo momento lo que se les enseña a las personas es que debe de mantener la calma. Y también que debe de estar preparado para por lo menos permanecer autosustentado 72 horas. Debe de tener un maletincito para poder estar preparados por lo menos 72 horas luego de alguna eventualidad. Y no es solamente sismo, es cualquier tema. Yéndonos hacia el pasado, tenemos lo que fue la explosión de Cabín. No fue nada con sismo, no fue nada de tubería de gas, fue un complejo militar con explosiones, donde afectó una serie de viviendas alrededor y esas personas no estaban preparadas para este tipo de eventualidad. Normalmente, en prevención, siempre les decimos, debes de tener en tu hogar un bolso de emergencia que te ayude a sobrevivir 72 horas sin asistencia. Porque en un momento, como muchas consultas que me han dicho, ajá, ¿y cómo hacemos? Bueno, tienes que estar preparado. Porque así como los hogares en un sismo se ven afectados, las estaciones de bomberos también. Y no solamente la estructura, son los vehículos, y si los vehículos se afectan, también los equipamientos. Entonces, tenemos que estar un periodo
de recuperación interno para poder desplegarnos en todo lo que es el territorio afectado. Y ya vamos con más detalles sobre ese bolso que también seguramente mucha gente de la audiencia Entre Noticias lo debe tener en su casa, porque lo hemos hablado aquí con detalle. Ya ocurrió, sentí el movimiento. Ajá. Estoy en la casa, mantengo la calma porque me lo dieron los bomberos de la UCB. Ok. Voy con el gas. Ajá. Y pruebo lo de las válvulas, mis válvulas. Cierro mis válvulas. Cierro paso. Cierro el paso del gas. Un movimiento telúrico. Mantengo la calma, me resguardo, medidas de autoprotección. Si fue un sismo, me coloco debajo de una mesa, me coloco por debajo de algo que me proteja. ¿Por qué? Porque puede haber colapso de alguna pieza, bien sea de la estructura o bien sea de algo que colocamos arriba y que no fijamos. Entonces debo de protegerme, debo de resguardar mi integridad. Cesa el sismo, espero 5 segundos, 10 segundos, salgo, procedo a cerrar paso de gas, bajar breques, cerrar pasos de agua. Esto con el fin de ¿qué? De eliminar posibles fallas. Si hay una fuga de gas y tenemos una afectación eléctrica, energía, combustible, deflagración o explosión. Si tenemos una afectación eléctrica y tenemos fuga de agua, cortocircuito. También tenemos otra emergencia. Entonces tenemos que eliminar la fuente de cualquier evento no deseado que pueda ocurrir. Posteriormente, siempre se recomienda tener un plan de emergencia personal. En este caso, si ocurre algo, ¿a dónde me voy a resguardar? ¿Cuál va a ser mi lugar seguro en todo momento? Un lugar que esté en ausencia de cableado superior, postes, ramas, árboles, fachadas de cristal, un suelo estable. No sirve aquellos que son con niveles negativos, digas un estacionamiento subterráneo. Todo lo que yo tenga que mantener. Si no lo tienes, tienes que ubicarlo. Posteriormente, después del sismo, yo me tengo que apersonar a ese lugar de encuentro seguro, punto de encuentro. Y tengo que estar en todo momento pendiente de las comunicaciones. ¿De quién? Del Estado. Para saber cuáles van a ser los pasos a seguir por parte del Estado tras una eventualidad. No me voy a poner a llamar a mi tía, a mi abuela, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga, al primo, al tío del amigo, eso. ¿Por qué? Porque eso también colapsa líneas de emergencia. Si se colapsan las líneas de emergencia, una emergencia que se suscite no la va a poder reportar el ciudadano al organismo de seguridad de Estado. Ay, y eso es lo primero que hace. Y eso es lo primero que hace, colapsar las vías de comunicación. Llamar al familiar porque la persona se desespera. Oye, voy a Uno ver puede cómo llamar, está mi mamá. Uno puede llamar. ¿Estás bien? Mira, yo estoy bien, me voy a resguardar, Adiós. después hablamos. Pero no, después empiezan a hablar del amigo, de la amiga, echan el cuento de lo que hicimos ayer y así se guinda. Una llamada que podría ser de 5 minutos termina siendo media hora. ¿Cómo podemos ayudar a, bueno, ya sabemos, llame, ¿estás bien? Ok, adiós. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo podemos ayudar si yo tengo, por ejemplo, un adulto mayor en la casa, unos niños? Cultura, preparación. Preparación en todo momento, estar preparado en qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y qué tenemos que tener como material logístico para atenderlo. Si yo sé que yo tengo un adulto mayor, primero, ¿cuál es lo principal que debo saber? ¿Toma medicamentos? ¿Qué medicamentos tiene? De esos medicamentos yo tengo que tener un backup resguardado para poder atenderlo en cualquier momento. Si es una crisis de nervios, si sufre de la presión arterial, si tiene alguna patología como tal. Después, si tiene alguna especie de movilidad reducida, ¿cómo puedo hacer yo o qué requiero yo para poder movilizarlo de una manera rápida, pero no apurada o atropellada, del lugar donde se encuentra a un punto seguro? Nos acompaña el mayor Alexander Pérez, gerente de prevención y riesgos de los bomberos de la UCB. Ya ha estado conmigo, ya yo lo he tenido cerca hace 4 años. Entonces no me reconoce, estaba más flaca. Yo estaba más flaca. Bienvenido, Mayor. Gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y bueno, dijimos en el segmento anterior que íbamos a hablar del bolso. Ya usted seguramente lo tiene. Vamos a recordarles del bolso. Si no lo tiene, vaya buscando un bolso. Porque vamos a aprender qué debe tener ese bolso, Mayor. Sí, primeramente el bolso debe tener
lo más básico que nosotros necesitamos para supervivencia. ¿Okay? Para supervivencia no prolongada, sino por lo menos una primera respuesta. ¿Okay? Mientras llegan los organismos de seguridad, terminan de organizar la comunidad, terminando de organizar el sector del evento o del siniestro. ¿Okay? Dentro de esas cosas básicas, lo primero que vamos a necesitar ahí es agua. ¿Okay? Agua potable. Luego vamos a necesitar que tengamos alimentos. ¿Okay? Alimentos enlatados, no perecederos, que nos permitan a nosotros poder realizar una evacuación rápida. Y fíjese ahí que se abre de manera fácil, que a veces hay enlatados, sí son enlatados, pero... Sí, y entonces necesitas el destapador y entonces no sabes dónde está el destapador, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa nosotros vamos a necesitar? Va a haber seguramente corte de energía eléctrica y vamos a necesitar la linterna. ¿Okay? Esa linterna debe tener un soporte porque no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar esa emergencia, qué tanto nosotros vamos a permanecer en el espacio. ¿Okay? Entonces necesitamos tener un soporte de pilas recargable de backup. Necesitamos tener un radio que nos permita a nosotros podernos comunicar o que nos permita a nosotros poder escuchar, bien sea un radio en el transistor en el cual nosotros podamos saber qué es lo que está sucediendo y cuál es la magnitud de lo que está sucediendo, que nos permita mantenernos informados, por lo menos en un corto o breve instante. Vamos a necesitar también tener una muda de ropa, ¿okay? Una muda de ropa que nos permita a nosotros poder, a la hora de que sea muy prolongada, nosotros podamos tener con qué dar respuesta inmediata, ¿okay? Hacia el sitio donde nosotros nos corresponda o nos ubiquen dentro de lo que es la evacuación. Vamos a necesitar medicamentos para el caso de que tengamos familiares o que nosotros mismos tengamos algún tipo de patología, tener un backup de esos medicamentos, los cuales nos permitan a nosotros poder dar una respuesta a nuestra salud o la salud de nuestro entorno familiar, principalmente. ¿Okay? Si existe algún tipo de lesión, nosotros vamos a necesitar limpiar la herida. ¿Okay? Para eso nosotros podemos tener Herdex, podemos tener agua oxigenada, podemos tener alcohol, cualquier tipo de antiséptico que permita una primera respuesta ante cualquier situación que se nos presente en el hogar. ¿Okay? Y esto dentro de lo que es la cotidianidad. ¿Qué otra cosa nosotros necesitamos también acá? Vamos a necesitar tener vendas, importante tener elementos de barrera. Y dentro de esos elementos, dentro de ese material de barrera, están los lentes de seguridad, ¿okay? Que es muy importante para evitar cualquier tipo de flujo que pueda caernos en los ojos. O inclusive también ante eventos sísmicos vamos a tener mucho polvo, vamos a tener partículas esparcidas en el aire que nos pueden generar daños oculares. ¿Okay? Necesitamos tener guantes de látex como material de protección de barrera a la hora de que tengamos contacto con flujos sanguíneos o cualquier tipo de flujo corporal. Ya estamos en presencia de una emergencia y la emergencia no queremos que se expanda mucho más de lo que ya está o el daño que nosotros podamos generar también, porque muchas veces queriendo ayudar, a veces complicamos. Entonces lo ideal es que tratemos de ayudar, pero sin complicar más la situación. ¿Okay? Hay situaciones que probablemente no va a estar al alcance de nosotros de forma primaria porque no tengamos las herramientas necesarias. Entonces, buscar la ayuda, si es posible, ¿okay? Del vecino, que es lo que vamos a tener más cerca, más próximo. Los cuerpos de seguridad del Estado y de atención de emergencia, evidentemente no son los primeros que van a llegar. El primero que va a llegar es el familiar, el primero que va a llegar es el vecino que está en la comunidad. ¿Okay? Y es el que va a prestar la ayuda necesaria mientras llega la respuesta. Porque así como está de repente el sector donde yo vivo, va a estar el sector donde tú vives, va a estar el sector donde vive cualquier otro y todas las zonas afectadas. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Saber hasta dónde está mi capacidad de respuesta, hasta dónde está mi calma, porque hemos hablado de calma,
Ok, hemos hablado de calma a lo largo del programa, pero una cosa es que lo hablemos aquí, sentados en el estudio. Otra cosa es que en realidad se te presente la situación, que se te presente la emergencia. Ajá, ¿y a dónde estaba el tema de la calma? No, nada. Pero ¿cómo Ney. podemos garantizar esa calma, Mayor? Porque es verdad, bueno, yo sé que tengo que mantener la calma, pero no sé cómo, si yo estoy así, estoy en mi casa y está haciendo así, o sea, me puedo alterar y salgo corriendo. Es como mi primera respuesta. ¿Qué puede garantizarme a mí que yo tenga esa calma en ese momento? Una de las cosas que debe garantizar ese proceso de calma es la seguridad en ti. ¿Ok? Es la seguridad en ti. Si nosotros no tenemos seguridad en nosotros mismos, evidentemente no vamos a tener seguridad con nadie, o no vamos a sentir seguridad con nadie, y mucho menos ante un evento sísmico. ¿Okay? Un evento sísmico nos va a desestabilizar, y de hecho hacen alrededor de 2, 3 años que hubo aquí en Caracas, muy sentido, eventos sísmicos, sobre todo en estructuras altas. Hubo alarma, y hubo alarma general en la población, y todo el mundo quería, ¿no? Vamos a los bomberos a pedir una charla de sismo, pero solo en ese momento. El detalle es que nosotros, la formación la vemos es en el momento que se nos presentó la emergencia, pero en ese momento ya solamente tenemos es la capacidad de reacción. En el núcleo familiar, una de las cosas que debería de haber es la conversación referente a qué pasa si nos sucede tal cosa, como una conversación cotidiana, ¿okay? Como bien sea entre comidas, bien sea porque nos sentamos alrededor del televisor y vimos una película en la cual trataba de un tema que se presenta algún tipo de emergencia en el núcleo familiar, abordarla, aprovechar esos espacios para abordarlos y ir preparando lo que se llamaría el plan de emergencia individual, el plan de emergencia de mi núcleo familiar. ¿Okay? A nivel organizativo, dentro de lo que son las empresas, están obligadas a tener un plan de emergencia, pero en nuestros hogares quizás tenemos la teoría o algún conocimiento, porque en el sitio donde trabajo hablan de plan de emergencia y hablan de seguridad y están cada uno de los indicadores o de las señalizaciones de evacuación. Pero en mi casa yo tengo un plan de emergencia. En mi casa yo tengo, bueno, mira, si se presenta tal situación, una fuga de gas, voy a abordarlo de esta manera. O un cortocircuito, voy a abordarlo de esta manera. Sé que tengo que bajar el breaker a la hora del cortocircuito, sé dónde están los breakers. O sea, son situaciones que nosotros debemos abordar en el hogar, y eso nos va a permitir a nosotros tener seguridad a la hora de que se nos presente la situación. Es decir, la educación, la cultura nos va a garantizar la calma. Es así, es así. Cuando yo no conozco, evidentemente voy a tener temor. ¿Okay? Evidentemente voy a tener temor. Entonces, dentro de los hogares, una de las cosas que se debe crear el hábito es conversar sobre lo que es la cultura preventiva. Necesariamente. Esa cultura preventiva no la vamos a crear de la noche a la mañana. Esa la vamos a ir creando paulatinamente. Así como es el crecimiento de nosotros. Uh-huh. Nacemos, pero no nacemos corriendo. Uh-huh. Primero aprendemos algunos movimientos, después vamos a aprender a gatear, después vamos a ir dando nuestros primeros pasos hasta que llegamos a correr. Igualmente pasa acá. ¿Okay? En lo que es la cultura de prevención. La cultura de prevención no la creas de la noche a la mañana. La cultura de prevención va a ir paulatinamente, y es necesario que todo el núcleo familiar se vincule. Esto no puede ser un tema ajeno, y esto no puede ser un tema de a ratico. Bueno, porque se presentó la situación, entonces vamos a buscar la información. No. O sea, esto tiene que ser constante, esto tiene que ser continuo. Bien. El teniente nos decía lo de mantener la calma, resguardarme cuando ya pasa todo. Entonces empiezo con el proceso de el gas, el cableado, la brequera. Ya salí con mi bolso. Uh-huh. Eso después es lo que hago, con mi bolso, y me voy al punto de encuentro. ¿Cómo yo sé las señalizaciones? ¿Qué dicen?
Primero debería haber una señalización que diga ruta de evacuación, que eso, si lo buscamos en cualquier comunidad, es muy difícil que lo tengamos, inclusive en conjuntos residenciales. Ruta de evacuación, bueno, adivina, por allá están las escaleras y a veces las escaleras tienen la puerta que separa y si tú no habitas ahí en el edificio, ¿a dónde están las escaleras? Lo único que veo es un ascensor. Negativo. Eso es lo menos que nosotros podemos tomar, el ascensor. Tenemos que ubicar las escaleras. Esa debería de tener una señalización que diga escaleras de emergencia. ¿Okay? Un alerta, algo que te indique a ti. Bueno, mira, este es el sitio por el cual usted se debe desplazar. Si yo no conozco, si es la primera vez que voy o he ido algunas veces de visita, pero bueno, me agarró la situación en el sitio. Yo, habitante, debo estar consciente y debo concientizar tanto a mis vecinos, así como a mi núcleo familiar. Mira, si se nos presentara tal situación, esta es la alternativa que nosotros vamos a buscar. Esta es la ruta de evacuación, porque son las escaleras que nosotros tenemos. No podemos hacer uso de ascensor. ¿Okay? Eso está contraindicado totalmente. Bueno, porque te quedas ahí. Es probable. Es probable. ¿Okay? Que es probable te quedes porque va a haber intermitencia dentro de lo que es la alimentación eléctrica. Y si estoy en un carro, estoy en la autopista, estoy en la vía, ¿qué puedo hacer? A orillarme. ¿Okay? Si voy en la vialidad, a orillarme y esperar. ¿Okay? A orillarme y esperar. No salir del vehículo porque voy a colapsar y voy a generar probablemente, así como yo estoy estresado dentro del vehículo, otros van a venir estresados. Y el estrés nos hace sencillamente tener algo que se llama visión de túnel. No veo a más ningún lado, sino solamente mi estrés. Es lo único que veo. Y el que se atraviese, no la va a contar. ¿Okay? El que se atraviese en la vía. Entonces, a orillarme y quedarme tranquilo allí. Esperar que pase la situación. Y posteriormente, ver cuál es la magnitud de la situación, porque a lo mejor la vialidad se va a ver afectada en algún punto. ¿Okay? Dependiendo de cuál sea la magnitud del evento, puede haber discontinuidad en la vialidad. Y esa discontinuidad en la vialidad me va a generar accidentes. Si estoy en un estacionamiento. En un estacionamiento debo igualmente tratar de buscar lo que son las partes fuertes de la estructura, que en este caso hablamos de vigas, ¿okay? Y hablamos de columnas. Ubicarme en esos espacios, en la medida de las posibilidades. Esos espacios, evidentemente, que son los nervios centrales de las estructuras, es donde se va a concentrar la mayor fortaleza de ellas, ¿okay? Y donde no va a haber tanto desnivel allí. Bien, aquí nos dice Elizabeth, me gustaría saber si quedamos atrapados entre los escombros, ¿cómo podemos sobrevivir? Feliz día. Cuando nosotros estamos en un espacio confinado, porque hablamos de espacio confinado, esos espacios que tienen algunas características importantes. Una de ellas es la poca concentración de oxígeno o la poca capacidad de oxígeno. Y eso lo vamos a conseguir bajo escombros. Vamos a conseguir un espacio en el cual es muy pequeño y nosotros sentirnos ahogados, sentirnos asfixiados. Pasa mucho, por ejemplo, en los ascensores. ¿Okay? Cuando las personas son claustrofóbicas o inclusive no siendo claustrofóbicas, se desesperan. Tratar de ver qué tanto escombro tengo yo encima, que yo pueda ir movilizando. Caso contrario, tengo que dar alerta. Y por eso dentro de lo que es el bolso de primeros auxilios, una de las cosas que deberíamos de tener es un silbato. ¿Okay? Y tenerlo como costumbre en mi bolsillo. No únicamente para Ay, no. Y ahora todo el mundo con un pito en el no bolsillo. únicamente, para ir a fastidiar al otro. No. O sea, a la hora de una situación en la cual nosotros nos veamos comprometidos, nosotros necesitamos dar una alerta. Pero ¿cómo dar una alerta? Agarro el teléfono celular y llamo. Probablemente puede ser que salga la llamada. Pero las altas posibilidades o las altas probabilidades de que no salga es bastante
es bastante elevada, ¿no? Bueno, De si que- tienes el teléfono, busca, no sé, las alarmas y el ruido. que pueda hacer bulla, ¿ok? Que pueda transmitir ese elemento para alertar al externo. ¿Por qué? Porque en operaciones de búsqueda, una de las cosas que nosotros vamos a tratar de ubicar es ruido, ¿ok? Es movimiento, y eso a nosotros rescatistas nos va a dar el indicio de que allí hay algo, de que hay vida, ¿ok? Si nosotros no tenemos ese indicio, entonces es más cuesta arriba. Es un poco más complicado poder ubicar entre una cantidad de escombros a alguien. No es que no se ubique, pero es más tardío. Es decir, si yo estoy bajo los escombros, trato de ver si puedo salir o me quedo quietecita tratando de hacer el ruido. Sí. Una de las cosas es ver si anatómicamente no tengo ningún compromiso, porque pudo haberme caído algún elemento que me genere algún compromiso anatómico. Es decir, llámese que quede algún miembro atrapado. Las piernas, los brazos. Algún brazo. ¿Ok? Eso puede ser. Todo eso está abierto ante este tipo de situaciones. Y aquí está su equipo de brigadistas preparado para indicarnos, mayor, qué es lo que hay que hacer. Sí, ante un evento sísmico, ¿okay? Ya habíamos hablado de que lo primero que debemos hacer es mantener la calma, ¿okay? Es lo primero que nosotros debemos hacer. Ese mantener la calma ya me debe ubicar a mí hacia dónde yo debo posicionarme y cómo debo posicionarme mientras está ese evento, mientras estamos en la presencia de ese evento sísmico. Y la posición que nosotros deberíamos tomar mientras está ese evento sísmico es una posición fetal. ¿Okay? Así como lo van a demostrar ahorita nuestros jóvenes de la Brigada Juvenil del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela. Ahora, esa posición fetal no es en el pasillo, en medio del pasillo, sino que nosotros debemos buscar las estructuras donde nosotros ubicarnos. Y dentro de eso nosotros tenemos mesas, ¿okay? Tenemos sillas que sean estables debajo de vigas y columnas, ¿okay? Que nos permita a nosotros o a la estructura poder primero mantenerse y a nosotros tener cierta seguridad en cuanto a lo que es mientras la estructura está en movimiento. Debajo de marcos, que también nos va a dar una cierta seguridad en el momento de que pueda haber ese movimiento y puedan caer algunos escombros. ¿Okay? Una vez que pase el evento, nos levantamos y vamos a proceder a tomar el maletín que nosotros tenemos previamente ya preparado con nuestro equipamiento básico para poder esperar un breve instante, unos 2, 3 minutos, por si hay réplicas o lo que conocemos como réplicas, que son sismos presentes, bien sea de misma magnitud, menor intensidad o puede ser inclusive de mayor intensidad, porque hasta que eso no suceda o mientras eso pasa, nosotros no deberíamos movilizarnos de allí. No deberíamos movilizarnos de ese espacio. Es decir, ocurre un sismo y no me movilizo, sino que espero una posible réplica. Una posible réplica. ¿Okay? Y ese espero un par de minutos. Luego voy a proceder a mi evacuación. ¿Okay? Voy a proceder a evacuar lo que es mi estructura, que entre comillas es mi estructura segura porque es mi casa. ¿Okay? Porque es mi casa. Procedo con la evacuación, pero no me voy a ir como que voy de paseo al parque. No, yo debo tomar una posición de seguridad para poder evacuar. Y esa posición de seguridad va a ser mis manos en la cabeza, ¿okay? Protegiéndome la cabeza de que de la caída de cualquier escombro que pueda generarme algún impacto importante.
Y no es que, no es que las manos nuestras sean de acero, ¿ok? Sino que por lo menos va a minimizar. Y lo primero que nosotros debemos tener siempre es la cabeza lo más estable posible, ¿ok? Y con el menor daño posible. Y voy a proceder entonces a evacuar, a salir de la zona, ¿ok? Bien sea desde la casa, si es una casa o si es un edificio, debo ir por las escaleras, no hacer uso de ascensor. Ahora, hacer uso de ascensor. Y si voy por las escaleras y tengo las dos manos ocupadas, o sea, no me agarro de ninguna estructura, nada, simplemente las bajo. Voy a bajar, primero, con calma. Segundo, no debo salir corriendo por las escaleras. ¿Ok? Tercero, el pasamano, yo debo procurar no ir hacia la orilla, ¿ok? O hacia el vacío de las escaleras, siempre hacia el lado contrario al vacío, ¿ok? Siempre. Y tratar de ver si dentro de esa ruta de evacuación que yo tuve, si llevo personas con movilidad reducida, estar pendiente de ellas, ¿ok? Y ver de la mejor manera posible de realizar la evacuación con esa persona sin atropellar, sin generarle daños y sin generarme daños yo. Si tengo un adulto mayor, un niño, ¿deben estar detrás de mí? Sí, nunca adelante, Nunca. porque el que va a ser el guía voy a ser yo. ¿Ok? El que va a ser el guía voy a ser yo, no el adulto mayor, no el niño. Y llevarlo a un sitio seguro, un sitio en el cual esté libre de cableado, en el cual no haya caída de escombros, de vidrio, y que sea lo más abierto posible. Ya eso previamente también yo debía haberlo visto en mi comunidad, porque aquí entramos dentro de lo que es el plan familiar, también el plan comunitario. ¿Okay? La comunidad ya previamente debe estar preparada en cuanto a qué es lo que debo hacer o dónde nos vamos a encontrar, cuál es el sitio más abierto posible dentro de los espacios de la comunidad que me puedan generar menor daño. ¿Ok? Menor daño. Aquí me hacen una pregunta, ¿y qué pasa si estoy rodeada de edificios? ¿Cuál sería digamos, en ese aspecto, el punto de encuentro, el sitio de resguardo? Lo más abierto posible, ¿ok? Dentro de edificios, por ejemplo, hay conjuntos residenciales que tienen varias torres. ¿Ok? De esas varias torres, siempre va a haber un espacio que es más abierto. ¿Okay? Buscar el espacio que sea más abierto dentro de todas esas torres. Si es posible, salir del conjunto como tal, al área de estacionamiento, si el área de estacionamiento es abierto. El mayor me comenta que debido a las fugas de gas, el sistema eléctrico, bueno, puede haber algún corto, algún problema. ¿Usted sabe utilizar el extintor? ¿Usted tiene un extintor en su casa? Pues aquí el mayor nos va a conversar de eso. Esa pregunta es interesante. ¿Usted tiene un extintor en su casa? Yo creo que nosotros hacemos una encuesta y por lo menos un 96% de los hogares desconoce de este elemento, de este aparato para su casa. ¿Okay? Acá tenemos un extintor. El extintor es el elemento que nos va a dar a nosotros una respuesta inmediata ante un fuego en etapa incipiente. Es decir, lo que nosotros conocemos regularmente como un conato de incendio. Eso puede generarse por un cortocircuito, puede generarse por un cigarrillo que se haya lanzado mal en una papelera, encendido. ¿Okay? Puede generarse porque descuidamos la cocina y se comenzó a quemar el trapito de la cocina. ¿Okay? Esto nos va a ayudar a poder dar ese tipo de respuesta. Evidentemente, si ya la cocina entera se está quemando, va a ser difícil que podamos apagarla con el extintor. Por eso que el extintor es nuestra primera respuesta. Y si nosotros logramos controlarlo con el extintor, va a ser mucho menos el daño que se pueda generar tanto a la estructura, así como a cualquiera de nosotros. No, y si está incipiente, bueno, puedes controlar la situación. Exactamente. Ahora, yo lo tengo en la casa, pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo usa? Está muy bien, está bonito adornando de repente la entrada de la casa o un espacio de la casa.
¿Cómo lo usamos? Lo primero que nosotros vamos a hacer es sacar la manguera. ¿Ok? Esta manguera normalmente ella va a estar segura en su gancho. El extintor trae un precinto de seguridad, ¿ok? Que está ubicado acá, un gancho, y ese gancho va a evitar que nosotros lo accionemos por accidente. ¿Ok? Una vez que nosotros alamos el gancho, vamos a liberar lo que es esta manilla, y esta manilla sí es la que nos va a nosotros a activar el extintor. Y vamos a apretar esta manilla como que estamos apretando unas pinzas. Al apretar esta manilla, va a salir por la manguera lo que conocemos como el agente extinguidor, que es lo que está dentro del extintor. Y eso es lo que va a permitir atacar el fuego, o lo que va a permitir extinguir el fuego como tal. Ahora, ese agente extinguidor puede ser un polvo, que se llama polvo químico, ¿ok? Puede ser un gas, que es CO2, o lo que pudiésemos ver como el hielo seco, ¿ok? Hielo seco en forma de gas. O puede ser también de agua. Lo ideal es que tengamos de polvo químico seco o de CO2 dentro de nuestros hogares, que nos pueden permitir poder atacar fuegos de diferente origen. ¿Ok? Porque, por ejemplo, con el de agua nosotros no podemos atacar fuegos que tengan electricidad, porque sabemos que el agua es conductora de electricidad. Pero sí lo podemos hacer con el de polvo químico seco y lo podemos hacer con el de CO2. Entonces, mejor tener en la casa eso. Polvo químico seco. ¿Ok? Sería lo ideal, que nos va a permitir eso. Ahora, ¿y el tamaño? Si mi casa es chiquita y yo, con eso, con No, ese tamaño. Nosotros lo podemos conseguir de 5 libras, ¿ok? Que son extintores relativamente pequeños. Lo ideal sería de 10 libras, ¿ok? Que es un extintor similar a un poquito más pequeño que ¿ok? O de 15 libras. De 15 libras evidentemente va a ser mucho más pesado y va a ser no tan cómodo quizás para maniobrar dentro de lo que es la casa. Pero sí, el de 5 o de 10 libras sería ideal, por lo menos para una primera respuesta. ¿En qué lugar debería yo colocarlo? En un lugar el cual me permita un acceso libre, ¿ok? Y a la hora de que yo tenga que evacuar o que tenga que salir de emergencia de la casa, no sea un obstáculo, ¿ok? Es decir, yo debo tenerlo adyacente al área de cocina, que puede ser en un espacio libre de obstáculos, porque no es que lo voy a tener detrás de la nevera o detrás del gabinete, ¿okay? Sino en un espacio libre de obstáculos, el cual me permita a mí poder visualizarlo y poder poder hacer uso de este equipo lo más inmediatamente posible. Puede ser en puerta, ¿okay? O detrás de la puerta, pues, ¿okay? No oculto, sino en el espacio en el cual yo pueda tener accesibilidad del extintor. ¿Y un extintor me puede durar toda la vida? El extintor como cuerpo sí te va a durar mucho tiempo, ¿ok? Te puede durar 20 años, dependiendo de cuál sea el cuidado y el mantenimiento. Porque el cuidado y el mantenimiento nosotros lo tenemos que hacer anual. Nosotros tenemos que anualmente llevarlo a una casa en la cual le realicen mantenimiento, le realicen revisión a todo lo que es sus componentes, que no exista fuga, que no existan golpes, que no tenga oxidación, ¿okay? Porque eso va deteriorando el equipo como tal. Y al generarle deterioro, evidentemente, voy a ir poniendo un poquito o aumentando un poquito más el riesgo a que el equipo no me sea lo más efectivo posible. Bien, aquí tiene unas indicaciones: madera, papel, textiles, líquidos inflamables, grasas, equipo eléctrico conectado. Es decir, si tengo dejé la vela prendida y entonces eso me agarró el mueble, me agarró la mesa de madera, ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que? Estos son los tipos de materiales para los cuales es adecuado el uso de este extintor. Ahora, ¿Okay? ¿y para los carros recomienda también el extintor o hay unos que creo que los están colocando en el motor? Sí, lo tradicional es el uso del extintor,
¿ok? Tener su extintor dentro del vehículo. Ahorita, evidentemente, hay en el mercado otra gama de elementos que nos funcionan como agentes extinguidores que se llaman las esferas extintoras. ¿Ok? Esas pueden también ser utilizadas. Hay de diferentes tamaños. Igualmente, esas van por Y peso. si las tengo en la casa, ¿dónde debería ubicarlas? Esas se deben ubicar en espacios donde más tenga yo latente el riesgo de incendio. Tableros eléctricos, alimentación de gas. ¿Ok? Tableros eléctricos, alimentación de gas, que es donde más riesgo yo voy a tener. No quiere decir con esto de que sean esos los únicos puntos en los cuales se nos pueda presentar, porque se nos puede presentar en cualquier espacio. De hecho, cuando nosotros vamos a atender incendios, el incendio se inició, no, es que se calentó el bombillo y estaba cerca de una cortina, o el bombillo estaba cerca de un mueble, o estaba cerca de una silla. Y por ahí, entonces, comienza la cadena de lo que es el fuego como tal. ¿Ok? Entonces, pero lo que son los tableros y lo que es la alimentación de gas son evidentemente los sitios de origen más Más comunes. comunes, de ¿ok? estos. Que son más vulnerables.